pero bueno, nadie va a decir nada. Adelante, por favor, nuestra compañera. Varios compañeros ahora levantan la mano. Adelante, por favor. De acuerdo a este orden, Mamani Derek, Naviere Ticona, Ángela Jara y Flores Fabiola. Está bien, Lick, buen día. Por mi lado, pude asistir al evento que hubo de la acreditación y en mi caso me llamó mucho la atención la calificación que obtuvimos, que fue 92,98 según yo escuché, pero otros docentes dijeron que eran 92,88, 28. Esa parte final del punto decimal no me quedó muy claro, pero 92 puntos es una calificación muy alta de excelencia y que hayamos conseguido eso en la acreditación me parece genial de parte de la carrera. Excelente, Derek, muy gentil, muchas gracias. Sí, a ver, adelante con nuestro siguiente compañero. Licenciado, buenos días. En mi caso, igual sí asistí al último informe que dio la carrera, ¿no? Respecto a cómo nos ha ido en el proceso de acreditación. Y sí, hemos obtenido una buena nota, arriba del 90, ¿no? Eso ya es nota de excelencia. Entonces, estaba muy bien esa parte. Lo que a mí más me ha llamado la atención en sí era que nos han comentado el FODA de nuestra carrera y el porqué de la nota y también algunas observaciones. Y las que se me quedaron fueron de las debilidades que encontraron en nuestra carrera. Por ejemplo, no tenemos establecido un centro de estudiantes y ya deberíamos ir trabajando en eso. También nos comentaron que el pensum está desactualizado, pero eso no ha implicado mucho para que podamos acreditarnos, ¿no? También estaba dando su informe la licenciada Talía Irigoyen y ella comentaba que hay algunos, ha dicho ella, yo creía que nadie se negaría a que una carrera fuera acreditada, pero en este caso dijo, sí, nuestros pares, hubo algunos que se negaron a que la carrera fuera acreditada y esto no fue del total agrado de la licenciada, al parecer. Eso quería comentar, Lick, en mi caso. Muchas gracias, señorita Naviere. Una aclaración, por si acaso, yo simplemente tomo una captura de imagen para los compañeros que no se encuentran con sus cámaras habilitadas y finalmente voy a tomar el registro al final del semestre de que no estaban con sus cámaras habilitadas y eso es como una inasistencia. Entonces, tomen muy en cuenta esta referencia a los compañeros que hasta este momento no han habilitado sus cámaras. Enseguida vamos a ir avanzando y ahí vamos a ir, les voy a pedir que apaguen sus cámaras, ¿ok? Adelante, por favor, con nuestra siguiente compañera. Buen día, licenciado. Bueno, sí, como mis compañeros también puede ver, ¿no? Lo que es, lo que fue el evento de acreditación. Y como estudiante, ¿no? De la carrera es algo que creo que a todos nos llena también de orgullo, nos da felicidad, puesto que al tener la acreditación nosotros ya tenemos un plus en nuestro currículum, ya que ya no solo somos estudiantes, digamos, de una carrera, o bueno, no vamos a ser egresados o licenciados de la misma, sino ya estamos dentro de una carrera acreditada y con una nota muy alta. Si bien es cierto que hay que tomar muy en cuenta las recomendaciones que nos dieron, porque con respecto al pensum, con respecto al centro de estudiantes, es también, creo yo, que tenemos que alegrarnos por esto, que si bien aún nos falta o sea, nos falta mejorar, no estamos en un mal camino y estamos en el camino correcto ya con esto de la acreditación. Excelente, señorita Ángela. Por favor, nuestra compañera Fabiola. Licenciado, buenos días. Buen día. Bueno, en este caso, no viendo de la acreditación, tal vez muchos no sabíamos exactamente a qué se refería lo que es acreditación y en este mes se ha sabido mucho, ¿no? Y rescato donde dice de que la carrera no estaba acreditada, creo que desde 2012, 2015, no recuerdo. Y ahora se ha hecho un procedimiento para que esto se lleve a cabo y también felicitarle, ¿no? A la directora porque sí ha cumplido una de sus metas, ¿no? Y además, ya que la acreditación nos abre puertas, y bien sabemos, digamos, si tenemos debilidades, pero esas debilidades hay que superarlas porque eso nos muestra, ¿no? Las debilidades, tenemos que superarnos y creo que cada 2 años se actualiza. Así que entonces tenemos la vara muy alta y no tenemos que bajar, sino subir esa nota. Eso, Lick. Excelente, muchas gracias, muy gentil a quienes participaron. Sí, bueno, felicitar a cada uno de ustedes, ¿no? Que fue de repente protagonista de este proceso de acreditación.
a la directora particularmente, al personal administrativo, a cada uno de sus docentes, ¿no? Con los que pasan las clases. Y bueno, fue una etapa en la que la carrera ha alcanzado su objetivo, ¿no? Se puede decir que ahora somos una carrera acreditada. Sin embargo, como decía, ¿no? Hay algunas debilidades. Por lo pronto, es momento de que ustedes como estudiantes vean y asuman el reto de ver un centro de estudiantes, ¿no? Un centro de estudiantes, de mejorar las debilidades. Por ejemplo, me agradó mucho en los días de acreditación que fue quien estaba de repente yo de manera muy protagonista debido a que me encontraba con los pares de manera de repente muy personal. Vi que la mayoría de los estudiantes en los que de repente estuvieron apoyando, porque no vinieron todos, ¿no? Estaban algunos estudiantes apoyando en la carrera, estaban muy bien uniformados, estaban muy bien, estaban de manera formal, ¿no? Entonces, imagínense venir a pasar clases de esa forma, ¿no? Venir a pasar clases con un traje, con una camisa, con una corbata, de manera mucho más formal. Imagínense, el día de mañana no van a ir a trabajar como técnicos, no van a ir y trabajar como de repente deportistas, con un deportivo, ¿no? Tienen que ir a trabajar con un uniforme o con una eh, con algo destacable de repente, vistiéndose de manera ejecutiva seguramente, ¿no? Entonces, felicitarlos nuevamente. Bueno, para no demorar mucho, a partir de este momento, por favor, apaguen sus cámaras y vamos a ir avanzando debido a que tenemos alguna demora todavía se encuentran con sus cámaras habilitadas para poder continuar con el desarrollo de las clases. Y ojo, los que deseen participar, no lo duden, habilitando sus cámaras e inmediatamente les damos la palabra. Por opciones. Por ejemplo, en este caso de la acreditación, a ver, hagamos una referencia de repente con el tema de la acreditación. Quienes ya formaron parte de este proceso de acreditación, posiblemente incluso podrían ir ya ahora a otras universidades, a otras carreras, a otras universidades de repente públicas, privadas, para poder asesorar, para poder coadyuvar cómo ha sido este proceso de acreditación, qué han venido a hacer los pares académicos, qué han evaluado, qué han analizado, qué han estudiado de repente, ¿no? Porque se les ha, en los días en los cuales han intervenido, han estado realizando una serie de actividades, reuniones, revisiones de documentos y como les decíamos, eh, esa experiencia que ellos seguramente tienen van a generar el análisis para otras universidades, ¿no? ¿Cómo han de trabajar en circunstancias muy diferentes? Los consultores aprenden a discernir las tendencias generales, ¿no? Todo lo general luego lo tienen que convertir en forma de repente mucho más específica, ¿no? Y las causas comunes de los problemas eh, tienen grandes posibilidades de hallar una solución apropiada, ¿no? Nunca nosotros nos podemos quedar con una situación en la que nos hemos sumido en algo, nos hemos caído, pero no nos podemos quedar en el piso. Tenemos que levantarnos, tenemos que dar un paso, otro paso y generar de repente una solución. Es por eso que de repente en muchas ocasiones siempre decimos, los administradores de empresas no vamos a las organizaciones para dar problemas, sino para dar soluciones, para dar respuestas, para ser proactivos, ¿no? Aprenden a afrontar nuevos retos y a tener en cuenta nuevas oportunidades. Constantemente cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se encuentra en nuevos retos, se encuentra en nuevas oportunidades, se genera de repente nuevas posibilidades. El día de mañana, por ejemplo, cuando ustedes concluyan eh, su, sus estudios eh, de repente profesionales, ¿no? Sus estudios de una carrera profesional que han estudiado por aproximadamente 5, de repente 4, 5, 6 años, no sé, eh, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen que buscar? Seguramente ahí van a haber nuevos retos, van a haber nuevas oportunidades, se va a generar un nuevo ciclo en cada uno de ustedes, ¿no? Los profesionales empleados en las empresas de consultoría pueden aprovechar la experiencia de sus colegas que han trabajado con otros clientes y utilizar conocimientos prácticos acumulados de toda la empresa. Además,
Los consultores profesionales se mantienen constantemente al día de todo lo que se publica sobre la evolución de las teorías, los conceptos, los métodos, los sistemas relacionados con la gestión empresarial, ¿no? Un aspecto fundamental es que no podemos quedarnos estáticos hoy con solamente lo que aprendemos. Ya les decía yo y les reitero siempre, todas las ciencias tienen su evolución, ¿no? Todas las teorías van de repente también estudiándose más, mejorándose los métodos, los sistemas, ¿no? Todo con las empresas, ustedes lo tienen que saber y conocer. Y estoy seguro que el día de mañana irán fortaleciendo todo esto, ¿no? Es más, hay algunos compañeros que de repente pasan la materia de práctica preprofesional y de la misma forma, ¿no? Eh, la última semana no hemos desarrollado esta sesión. Sin embargo, para ese momento en el que hay que ir y de repente ver, preguntar, analizar, indagar, saber cómo funciona, qué hacen. eh, 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 Licenciado, disculpe, se le escucha ustedes entrecortado. podrían ir. Ok, a ver, por favor, un segundito, voy a tratar de mejorar. Hola, ahora sí me logran escuchar. Sí, licenciado. Gracias. Sin embargo, todavía me sigue saliendo algunos problemas de conexión en la red. Power on. Ahora sí. Hola, hola. Entonces, como les decía y les reitero, constantemente cada uno de ustedes tiene que ir actualizándose, tiene que ir estudiando, tiene que ir analizando todo lo relacionado con la gestión empresarial. Continuemos, por favor. El siguiente nos dice que los servicios profesionales dentro de la consultoría se puede basar en la experiencia y en la investigación, o ambas, ¿no? Por ejemplo, ya les decía, todos los estudiantes que de repente están pasando práctica profesional en este momento, es momento de aprovechar al máximo el tema de la teoría con la práctica para poder acumular experiencia.
el tema de la investigación. No solamente es de repente ir y observar o analizar, sino más bien generar una investigación para poder alcanzar un resultado. En las investigaciones se ha adquirido importancia con la extensión de la investigación operativa, las teorías de sistemas, la ciencia de la informática, la tecnología de la información, las ciencias del comportamiento y otras investigaciones científicas relativas al funcionamiento y conducta de las organizaciones y los sistemas en los sectores empresarial y social. Esa evolución ha inducido a varios profesores e investigaciones o investigadores relacionados con la gestión empresarial a pasar a la consultoría y ha estimulado asimismo a varias empresas consultoras a iniciar sus propios programas de investigación para crear nuevos servicios a los clientes basándose en la investigación. Un aspecto fundamental para cada uno de ustedes el día de mañana. Vayan investigando dónde pretenden de repente ustedes trabajar, fortalecer su conocimiento, de repente tener una visión de cómo quieren estar. Es un aspecto fundamental este hecho de la investigación. Cuando ustedes vayan y se postulen a alguna empresa, no se postulen a esa empresa simplemente por postularse. Postúlense a esa empresa porque han investigado todo sobre esa empresa. Cuánto les pagan, dónde pueden llegar, pueden ir a capacitaciones al exterior, de repente cómo es su estructura organizacional, quién es el dueño, los gerentes, la persona que le va a entrevistar, ¿no? Dónde tienen oficinas, toda una serie de indagaciones que ustedes pueden ir realizando, ¿no? Y a partir de eso también ya van generando el tema de la investigación. Otras características esenciales de un enfoque profesional es la ética profesional. Al prestar servicios a los clientes, los consultores de empresa respetan varios principios adoptados por la profesión para proteger los intereses de los clientes y demostrar a estos que pueden confiar en la integridad de sus consultores. Muchas organizaciones no te brindan información de manera fácil, de forma en la que de repente tú la solicitas y ellos te dan. Debido a que también hay muchos profesionales que lo utilizan esta información de forma indebida. Entonces, es muy importante tener esta ética profesional, la confidencialidad de la información. Ustedes si están haciendo una consultoría no pueden ir divulgando de repente el hecho de que esta empresa es así, esta empresa se mantiene de esta forma, tiene doble contabilidad, genera este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, tienen que tener en reserva toda esta información, ¿no? Hasta el momento en el que tengan que presentar estos resultados a los propietarios, a los dueños, a los gerentes. Entonces, todo esto es muy importante dentro. Vamos a ir viendo más adelante también, a partir de todo un capítulo, el tema de la ética. Luego tenemos, después de servicios profesionales, servicios consultivos. A ver, muy brevemente o muy rápidamente, ¿a qué nos referimos con servicios consultivos? Y algunos compañeros que de repente ya tienen sus mapas conceptuales, sus esquemas, sus resúmenes, sus ayudas memorias y pueden darnos alguna referencia.
Bueno, entonces, Derek, adelante, por favor. Silek, buen día. Bueno, respecto a los servicios Muy buen consultivos, día. se refiere al servicio que dan los consultores, pero solo para pedir consultas. Por ejemplo, hay muchos gerentes que al momento de tomar una decisión no están muy seguros de si va a estar bien o si va a estar mal. Entonces, contratan a un consultor para que éste les pueda dar su punto de vista y, y una opinión de qué es lo que deberían hacer, pero los consultores no toman la decisión. Simplemente son consultados por el gerente y el gerente es el que decide, ok, me gusta y voy a seguir su, su opinión o lo que me está aconsejando, o de repente decirle, no, o sea, ya, ese es tu punto de vista, pero yo pienso que eso es lo que voy a hacer. Excelente, Derek. Muchas gracias, muy gentil por su participación. Adelante, por favor, con nuestra compañera Ayllón, Eva. Sí, licenciado, ¿se me escucha? Se la escucha y se le puede ver. Ok, licenciado. Bueno, bueno, lo que mencionó mi compañero igual es muy cierto, o sea, solo son consultas. Esta persona o el consultor no tiene poder o control sobre la empresa. El gerente es quien toma la decisión y bajo una frase que se hagan las cosas cuando no se está a cargo. Bueno, eso es lo que puedo aportar, licenciado, al servicio consultivo. Muchas gracias, señorita. Adelante, por favor, con nuestra compañera Vilma y Susan luego. Licenciado, buenos días, ¿me escuchas? Se le escucha, señorita. Adelante. Mi cámara creo que no está. Ya. Bueno, quería comentarle que según lo que leía también en el anterior libro que nos había dicho la primera clase, bueno, si es el consultor, si es como mis compañeros han dicho, que solamente le consultan y no toma decisiones, pero sin embargo, también en ese libro que nos decía era que si el consultor puede dar también opiniones y puede estar en medio de tomar decisiones, si es que se lo permiten o si es que está dentro de sus facultades en el momento de su contratación. Entonces, pienso yo que si un consultor es contratado para tomar decisiones, sí puede llegar a tomar esta función, que no solo que no sea solo un consultor, sino que también puede llegar a tomar decisiones o puede ser una parte fundamental para tomar decisiones. Ok, muchas gracias, señorita Vilma. Ahí tenemos que aclarar algo, por favor. Eh, luego de las siguientes partes, algunas observaciones. Adelante, por favor, con Susan, luego con nuestra compañera, nuestro compañero Kisbert. Em, Buenos días a todos. Bueno, yo quería participar en relación a que el consultor, pienso que, como mis compañeros decían, solo tiene la potestad de dar un consejo, ¿verdad? Ya sea al gerente, al propietario o al encargado en ese momento de contratar la consultoría. Como bien decían mis compañeros, no tiene el poder tal vez de tomar decisiones, bueno, excepto de mi última compañera, ¿no? Pero no tiene tanto el poder de tomar decisiones. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea responsable del consejo que esté dando. Es decir, él tiene que estar seguro de la integridad y calidad del consejo que se está brindando en ese momento. Es decir, él es responsable de tal vez toda la investigación, diagnóstico que ha aplicado para dar ese consejo, ¿no? Y tiene que ser ese consejo fiable para la empresa o para el consul o para el dueño que le ha contratado. Muchas gracias, señorita Susan.
Adelante, por favor, con nuestra siguiente compañera. Bueno, el consultor es, ¿no?, el que da consejos o ayuda al gerente general o al encargado de la empresa. Y cuando se vean los resultados, ya sean buenos o malos, no va a ser culpa del consultor. Eso hay que tomarlo muy en cuenta también, licenciado. Ya que es Sí, sí, muy bien, excelente, señorita, ¿no? Hay que considerar muchos aspectos en relación a que el consultor viene a ser simplemente aquella persona que de repente asesora, ¿ok? Pero como les decía, vamos a ir aclarando de forma más específica este tema. Por favor, Mendoza, Dafne y Acuña Jocelyn. Hasta ahí vamos a participar, por favor. Licenciado, buen día. Bueno, leyendo, ¿no?, lo que está en pantalla, dice darlo de manera adecuada. Creo que, bueno, y alguna vez me habían comentado, un amigo que estaba trabajando, me dijo que no le habían entregado, bueno, al consultor que habían contratado, ¿no?, la empresa, con un buen formato, y de esa manera han tomado la atención y le han dicho, no, tienen que arreglar esta parte, ¿no? Y bueno, a la persona debida, me imagino que hay que entregar, bueno, a la persona que está encargada. Imagínate que entreguen a otra persona y les dé alguna información muy confidencial. Y dice que en el momento oportuno también, entonces pienso que les dan, ¿no?, un tiempo determinado, qué sé yo, si necesitan información en 2 semanas o en un mes. Yo creo que eso ya depende de la empresa. Y bueno, en eso quisiera aportar, licenciado. Excelente, señorita Dafne. Adelante, por favor, con nuestra compañera Acuña. Buenos días, licenciado. Bueno, como un servicio consultivo, le damos referencia a dar un consejo de una manera adecuada a la persona debida en el momento adecuado. También hay que recalcar que el consultor no tiene la facultad directa para poder decidir cambios dentro de la empresa. Por ejemplo, la empresa que está pidiendo la consultoría asume la responsabilidad de que se aplique los consejos o no se aplique, porque en sí el consultor debe dar estos consejos y es parte de la empresa su decisión si puede tomar en cuenta estos consejos que se le da. Eso dice. Muy bien, muchas gracias, señorita. A ver, respondiendo a una de nuestras compañeras. Primero que los consultores dentro de las organizaciones brindan un asesoramiento, brindan un servicio en el que de repente van a ir a aportar a la organización, ¿no? Y ahora la organización, la empresa, la entidad, la institución, a partir de su directorio, a partir de su dueño, a partir de los gerentes, jefes, encargados, responsables, verá si toma o no el consejo. Ellos son los que toman la decisión dentro de las organizaciones. El consultor simplemente brinda el asesoramiento, ¿no? No es quien toma la decisión para la organización. Hay que tener muy en cuenta y hay que estar muy claros con esta información. Esto debido a que en determinado momento el consultor no es parte de la organización. Está viniendo a hacer un trabajo externo para la organización, para poder solucionar, para poder dar una respuesta, para poder generar mejores oportunidades, ¿no? Una serie de situaciones para la organización. Entonces, resáltenlo, plantéenlo, menciónenlo de repente en sus apuntes. El consultor no toma las decisiones para la organización. Sí presenta propuestas, sí presenta un asesoramiento, sí de repente asiste con su experiencia, pero no toma decisiones.
Otro aspecto fundamental significa que los consultores eh, no se contratan con algunas excepciones, sino más bien, por supuesto, en la práctica de la consultoría existen múltiples y variados, de repente, grados de asesoramiento, ¿no? Diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes variantes, hechos de asesoramiento. Por ejemplo, ya les decía en algunas ocasiones o en algunos ejemplos, ustedes en este momento que posiblemente están estudiando ya una carrera y sus papás que tal vez no hayan estudiado de repente una carrera profesional, los pueden asesorar, los puedan de repente orientar, ¿no? Mire papá, yo ya estoy estudiando esta carrera, he aprendido de manera teórica y a través del conocimiento científico que esto debe ser así, 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 están asesorando. Pero ¿quién va a tomar esa decisión en su hogar? Seguramente serán los papás, ¿no? Y otro aspecto fundamental también, eh, la pericia básica y el arte del consultor están no solo en dar el consejo correcto, un aspecto fundamental del consultor es que brinda este consejo, ¿no? Y este consejo, eh, en muchas ocasiones, debería ser adecuado, debería ser bueno, ¿no? Sin embargo, posiblemente ha habido algún factor, algún hecho, alguna situación en la que no ha determinado un buen asesoramiento. Este también será un consejo incorrecto, seguramente, ¿no? Adicionalmente, una de nuestras compañeras decía, ¿no? Sino en darlo de manera adecuada. ¿A qué nos referimos en dar un asesoramiento de forma adecuada? ¿No? Que ustedes conozcan, que ustedes sepan, que ustedes le brinden la información de manera correcta, de manera responsable, de manera clara, de manera profesional, especializada, a la persona debida. No les van a dar la información seguramente a los técnicos, a los operarios, sino más bien al gerente, al dueño, a la mesa directiva, ¿no? Para que ellos puedan considerar este servicio de consultoría y ellos poner en práctica en la organización a través de los mandos medios, los jefes, ¿no? Los responsables de unidad y todo lo demás. Y en el momento oportuno. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, muchos no sabían cómo reaccionar ante una situación en la que de repente hemos vivido el año 2020. Marzo de 2020 posiblemente fue el inicio en el que muchas empresas u organizaciones estaban a la deriva. Ya a finales de marzo de 2020 se dispone incluso el tema de eh, eh, cuarentenas rígidas, ¿no? El confinamiento, el encierro dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas. Y miren, en este momento todavía seguimos viviendo esa etapa todavía. Cada uno de ustedes está pasando sus clases desde sus hogares o desde el lugar donde de repente en este momento se encuentren, ¿no? Hay algunos que posiblemente están aprovechando la situación, la circunstancia, el momento y también trabajan. Están con su celular, desplazándose a su trabajo, haciendo una actividad, otra actividad. Imagínense que de repente no hubiéramos en su momento eh, sabido responder de manera oportuna o de manera adecuada a un sistema o a esta forma de clases virtuales. Estoy seguro que difícilmente ahorita estaríamos relacionándonos o como que ha pasado de repente en el colegio, ¿no? A los colegios realmente les ha sorprendido y el hecho ha sido que
no han podido dar una respuesta adecuada y de manera muy pronta, de manera muy sencilla, de repente de manera no tan adecuada, han tenido que suspender, han tenido que, qué se hizo para los estudiantes de del colegio? ¿Alguien recuerda? Silix se clausuró el año escolar. Se clausuró. Se acabó. Sí. Excelente, se clausuró el año escolar, pero además aprobaron los estudiantes por decreto, ¿no? Entonces, un aspecto de repente que no fue nada oportuno. ¿Será que habrá generado perjuicios? ¿Será que todos habrán aprobado de forma adecuada, sin haber estudiado, sin haberse preparado, sin haber alcanzado un nivel mínimo de conocimiento, de repente de educación? Bueno, son aspectos, ¿no? Otro punto es que el arte del consultor consiste principalmente lo que decía una de nuestras compañeras también, que se hagan las cosas cuando no se está a cargo. A su vez, el personal ha de aprender a solicitar y a utilizar hábilmente los consejos. Un segundito, por favor. Ok, ahora sí, por favor, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Servicios consultivos. Un recuadro que hay en la bibliografía brindada. La facilitación y recepción de asesoramiento, dice, ¿no? Plauto. Todos los hombres, por sabio que sea, necesita el consejo de algún amigo sagaz sobre los asuntos de la vida. Les pregunto yo ahora a ustedes. Estoy seguro que muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos pedido algún consejo a alguien, ¿no? Posiblemente no a un amigo, ya les decía, al papá, a un familiar, a una persona que de repente nos pueda orientar en algo, ¿no? Goethe, aceptar un buen consejo no es sino aumentar la propia capacidad. Siempre es bueno de repente que alguien te pueda brindar algún consejo. Ojo, siempre también tomarlo de manera adecuada, ¿no? De manera en la que los consejos sean proactivos, sean buenos. Publius Sirius. Muchos reciben consejos, pero pocos se aprovechan de ellos, dice. A ver, John Collins. Hace falta más sabiduría para aprovecharse de un buen consejo que para darlo, dice, ¿no? De nada es tan pródigo el hombre como de sus consejos. Un proverbio árabe. No dar nunca un consejo a una muchedumbre. A mucha gente no se le puede dar un consejo. Damos consejos a granel, pero aceptamos pocos. No tengas la presunción de dar consejos a personas que son mejores que tú en todos los sentidos. Y una serie de proverbios, adagios, frases, ¿no? Que nos permiten de repente generar esta respuesta al conocimiento. Pasemos, por favor. Servicio independiente. La consultoría es un servicio independiente debido a que el consultor tiene que tener ciertas características para brindar el servicio de asesoramiento, para brindar el servicio profesional, para brindar este servicio de repente de consultivo. Un consultor debe estar
en condiciones de hacer sus propias evaluaciones de cualquier situación, decir la verdad y recomendar con franqueza y objetividad las medidas que ha de adoptar la organización cliente sin pensar en sus propios intereses. ¿Quién es la organización cliente? Las empresas que contratan al consultor, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que ir distinguiendo dos aspectos: organización consultora y organización cliente, ¿no? O cliente y consultor. Esta independencia del consultor tiene múltiples facetas y en algunos casos puede ser un asunto muy delicado. Dentro de este asunto muy delicado, el consultor tiene que tener particularmente una independencia técnica, financiera, administrativa, política y emocional. A ver, hay compañeros que participaron y no bajaron sus manitos. Pero a ver, vamos a estar al tanto y a la espera de quienes puedan participar. ¿Qué será la independencia técnica? ¿A qué nos referimos con esta independencia? Jóvenes, señoritas, compañeros. Hemos tenido un descanso muy amplio. Inmediatamente concluyamos este capítulo y vamos a avanzar un tema de manera muy resumida, muy breve, muy corto también. Vamos a pasar a otra faceta. Ah, no, damos el examen. Vamos a dar la evaluación correspondiente a este tema y al tema que vamos a ir avanzando. Y vamos a tener una siguiente faceta en el que vamos a ir en una participación. Acuña, ¿está solicitando de repente la palabra? Sí, licenciada, para esta parte de la independencia técnica. Adelante, por favor. Bueno, licenciada, esta de la independencia técnica indica que el consultor está ya en condiciones de dar sus propias opiniones, ya sea técnicas, ¿no? En este caso, y también, como dijimos, es el que va a proporcionar el asesoramiento independiente. Él va a presentar sus propias conclusiones y sus propias recomendaciones a la empresa cliente. Esa es licenciada. Muy bien, señorita Jocelyn, muchas gracias. Adelante, por favor, Naviere. Sí, licenciado, en la parte de independencia técnica, tal vez para complementar lo que dijo mi compañera, es que aquí el consultor no tiene que estar tal vez sesgado por lo que el cliente quiere escuchar, simplemente para darle la razón, ¿no? Y que el gerente o el cliente que va a pedir asesoramiento quede conforme con lo que le diga, sino todo depende a su experticia, ¿no? Y a lo que ha aprendido en todo el proceso de su formación. También dice que él sí puede dar sus propias conclusiones y recomendaciones por parte propia, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que él sabe, el consultor, no el cliente, que podría ser un gerente, un director, cualquiera. Excelente, muchas gracias. A ver, respecto al ejemplo de la acreditación, los pares académicos que vinieron a hacer una evaluación a la universidad, vinieron a hacer una evaluación de manera independiente técnica para verificar cuáles son las condiciones, cuál es el nivel y el grado de conocimiento que tienen sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Sus docentes, cuántos docentes son titulares, son contratados, son invitados, eh, y una serie de aspectos, así como que de repente en su informe mencionan, ¿no? Dentro de las debilidades, que no se tiene un centro de estudiantes, ¿no? Y una serie de aspectos seguramente, ¿no? Y ahí, obviamente, los consultores tienen que ser claros, tienen que ser independientes en su accionar. Independencia técnica.
implica que el consultor está en condiciones de dar una opinión técnica y de proporcionar asesoramiento independiente de lo que cree, pretende o desea escuchar del cliente. Incluso si su colaboración es muy estrecha, el consultor puede sacar y presentar sus propias conclusiones y recomendaciones, ¿no? Obviamente aquí ustedes han podido notar y observar las conclusiones, las observaciones, las recomendaciones que daban en el informe los pares académicos, ¿no? Y los pares académicos también pueden ser o pueden actuar de esta misma forma, ¿no? Como consultores que han venido a analizar, estudiar la realidad de la carrera de administración de empresas, ¿ok? Luego tenemos la independencia financiera. ¿A qué nos referimos con la independencia financiera? Adelante, nuestra compañera Aillón. Eva. Bueno, licenciado, lo que entendí es que no va a recibir algún beneficio monetario dependiendo si, por ejemplo, mostraba en el libro el caso de una inversión. Al hacer una inversión no va a recibir algún monto de dinero. Ah, ok, muy bien, excelente. ¿No? En la independencia financiera específicamente es en relación a lo monetario. ¿Algún otro aporte relacionado a la independencia financiera? Posiblemente un ejemplo. No, nada. A ver, aquí hay nuestros compañeros. Andrés, Licenciado, ¿me escucha? se le escucha. Adelante, por favor. Bueno, licenciado, tal vez un ejemplo podría ser que el consultor no mire en su propio beneficio, digamos. Por ejemplo, que trate de sacar un beneficio a largo plazo con a la empresa a la que está ayudando, ¿no? Digamos, por ejemplo, que en un futuro busque tener un contrato con esta empresa mediante sus intereses del consultor. Excelente, muchas gracias, Andrés. ¿No? Que el consultor pretenda de repente más adelante buscar una empresa. Un segundito, por favor. Ok, a ver, luego nuestro compañero estaba solicitando a alguien más la palabra. Creo que se desanimaron. La independencia financiera significa que el consultor no obtiene ningún beneficio de la medida adoptada por el cliente. Por ejemplo, la decisión de invertir en otra empresa o de comprar un sistema determinado. El deseo de obtener en el futuro otros contratos con el mismo cliente no debe influir en la objetividad del asesoramiento prestado en la tarea presente, ¿no? El consultor de ninguna forma puede incidir, puede de repente orientar a la empresa a que en un futuro se lo vuelva a contratar, ¿no? O que él es el único indicado que tenga que hacer una nueva consultoría sobre un trabajo que de repente está buscando la empresa. U otro tipo de aspectos relacionados a que tengan que invertir en alguna empresa que de repente el consultor es
es socio, asociado u otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces ahí, o pretender de repente recibir algún otro tipo de beneficio en relación de la consultoría o del asesoramiento que está brindando. Obviamente este beneficio económico, ¿no? Como se escucha en muchas ocasiones en las empresas públicas, para poder hacer de repente un trabajo, un contrato, una licitación o algo, en muchas ocasiones, en situaciones nada adecuadas respecto a la ética, la profesión, al compromiso y una serie de aspectos, se ve nomás en las noticias a diario, se puede escuchar el hecho de em, no hay, por ejemplo, la última noticia de ABC, ¿no? Que reciben coimas, dádivas y una serie de beneficios por adjudicarse alguna licitación, algún trabajo, ¿no? Luego la independencia administrativa. A ver, ¿a qué nos referimos con la administrativa? Adelante, por favor, con nuestra Licenciado, compañera. Adelante. bueno, en este caso, independencia administrativa, el consultor no es dependiente del cliente, por así decirlo, sujeta, y ya que esto no va a afectar no tiene por qué afectar en sus decisiones administrativas. Eso le... Excelente, muchas gracias, señorita Fabiola. Adelante, por favor, nuestra compañera Vilma. El consultor se va a regirse por sí mismo. No es que no se va, no va a estar dentro de una planilla interna, diré, de una, em, como si fuera dentro de dentro de la organización, en el organigrama de organización, sino que va a estar muy por fuera, externamente. Sí, muy bien, excelente. Muchas gracias, señorita Vilma. Como les decía hace rato, ¿no? Y les reitero y les vuelvo a mencionar, el consultor no toma decisiones. Cuando uno está dentro de la organización, ahí sí puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, en el momento en el que de repente el consultor no es parte de la estructura de la organización, no es parte de repente el, de la planilla de la empresa o de la organización, por ejemplo, el consultor no tiene, si es un consultor por producto, no tiene un horario de ingreso, no tiene un horario de salida. Un segundito. Bueno, disculpen por favor el inconveniente. Y dentro de la independencia administrativa también implica el hecho de que no es subordinado del cliente, de la empresa cliente, ¿no? O de la organización cliente. No se va afectando por sus decisiones administrativas, aunque esto no plantea ningún problema a las organizaciones de consultoría autónomas, ¿no? En cambio,
un problema bastante complejo, aunque no superable en la consultoría interna. Un aspecto cuando de repente se desarrolla o se realiza consultoría, hay dos tipos de consultoría. Una que es la consultoría en línea y otra que es la consultoría por producto. Cuando es una consultoría en línea, uno trabaja de repente como consultor, pero dentro de la organización, ¿no? En un trabajo especializado que te asignan. Y cuando trabaja por producto, uno trabaja de repente fuera de la organización, en una oficina de manera independiente, dando respuestas o dando propuestas a la organización cliente. Luego tenemos la independencia política. ¿A qué nos referimos con la independencia política? Mike Rojas. Luego nuestra compañera Maritza Ticona. Adelante, por favor. Bueno, licenciado, más que todo entiendo por independencia política cuando, digamos, no tiene que influir ni los empleados ni los cargos administrativos, más que todo cuando se forman bandos, yo supongo, ¿no? Algo así como en las empresas estatales o las instituciones estatales, que no tienen que ingerir en las decisiones o la sugerencia que haga o el trabajo que vaya a hacer el consultor, para que tenga, digamos, una visión más neutra y así, digamos, aportar mejor a la organización. Ok, muy bien, muchas gracias, Mike. Adelante, por favor, con nuestra compañera. Buenos días, licenciado. ¿Me logra escuchar bien? Sí, se le escucha. Bueno, complementando con lo que mi compañero dijo, sí es cuando los empleados ni los administradores tienen que de alguna manera influir en las decisiones o en los consejos, o en la postura o carácter que tiene el consultor al momento de analizar los problemas o beneficios o propuestas que puede dar para la organización. Y esto, bueno, en una materia nos mencionaban que era bien importante trate que el consultor tuviera la función de, mm, de realizar una especie de cultura, una especie de forma, una visión unificada en la que todos vieran los beneficios para en pro de un objetivo y no así perjudicar algún cierto estrato o algún cierto grupo de la organización, porque en ese estrato o en ese grupo se forma un tipo de, por así decirlo, así como mi compañero mencionaba, bando, que no estaba de acuerdo a lo que se iba a implementar, que pensaba que de alguna manera no le iba a afectar en sueldos, en posición, tal vez deducción de personal y demás. Es por eso que en ese aspecto el consultor tiene una, una tarea de tratar de unificar las ideas de todos los integrantes de la organización, no tratar de formar, digamos, ideas tergiversadas que hagan que esto esté en contra de las mejoras de la organización. Y eso, y, bueno, más que todo, sobre todo, es que no influyan y él tampoco haga caso a ese tipo de influencia que pueda hacer que él cambie de opinión o cambie de postura para realizar propuestas. Excelente, señorita Maritza, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el consultor tiene que tener una ideología independiente, ¿no? No tiene que de repente comulgar con algún partido político, por ejemplo, ¿no? No, no ser de una tendencia de repente socialista, izquierdista, derechista, ¿no? Sino ser imparcial, ¿no? Sino ser más bien académico, más bien profesional, ético, responsable en en sus acciones, ¿no? Y lo que decía nuestra compañera, ¿no? ¿Qué es política? La política son los lineamientos de acción que se van teniendo o se van tomando por parte de una organización en el desempeño de sus actividades. Entonces, ahí el consultor no debería generar una disputa, un protagonismo o tergiversar o cambiar su forma de desempeño de la organización, ¿no? Entonces es ahí de manera independiente y transparente que debería darse el consultor.
significa que ninguno de los directores ni los empleados de la organización cliente pueden influir en el consultor oficiosamente, dice, recurri- eh, recurriendo a autoridades o a conexiones políticas, a su pertenencia o a algún partido político o a otras influencias semejantes, ¿no? De repente, si es incluso de repente cristiano, no debería llevar a la organización a este tipo de tendencias cristianas, no sé, ¿no? Entonces, son ese tipo de aspectos en las cuales el consultor tiene que tener esta independencia política. Y por último, la independencia emocional. ¿A qué nos referimos con esta independencia? Bueno, hay algunos compañeros, nuestra compañera Milen Kisbart. Licenciado, buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, yo le entiendo como que esto tiene que tener el consultor tiene que tener una distancia emocional con el cliente. Esa amistad sea relación, perdón, esa distancia emocional tiene que ser, depende de que, digamos, el consultor, su amigo es el cliente. Eso no tiene que afectar en su trabajo. Tiene que dejar todas las relaciones de amistad o otro tipo de relación aparte emocional y trabajar, solo trabajar, enfocarse en ayudar a la empresa sin que afecte las emociones o porque es mi amigo, oye, todo eso. Excelente, muchas gracias, nuestra compañera Milen. ¿Algún otro compañero de repente que nos pueda dar algún ejemplo? Bueno, lo que decía nuestra compañera, la independencia emocional significa que el consultor mantiene su desapego independiente de la amistad y de otros y de otras afinidades de tipo emotivo que puedan existir al comienzo o que se creen durante la realización del cometido, ¿no? De la consultoría. ¿A qué se refiere con la independencia emocional? Imagínense que en algunas ocasiones ya les puse este ejemplo. Sus papás los contraten para hacer una consultoría. ¿Habrá una relación de emoción en este servicio que de repente les contraten? Claro que hay una relación de emoción de padre e hijo de repente, ¿no? O familiar. Adelante, por favor, nuestra compañera. Creo que no ha bajado la manito o no sé si si desea participar. Nuestra compañera Eva. Eh, o de repente, ¿no? Sí, Viene y llega el... licenciado, ¿se me escucha? Perdón. Adelante, por favor. Se le escucha. Bueno, a lo que sería la independencia emocional, sobre el ejemplo que nos muestra que si nuestros padres nos contrataran para un tipo de consultoría, yo creo que sí, en alguna forma nos afecta el hecho de que sean nuestros padres. ¿Por qué? En este caso consultivo vamos a mostrar todo lo que pasa en la organización de nuestros padres y vamos a de alguna forma decirle esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y a veces eso causa el hecho de que si te dejas influir por tus emociones, vas a decir, ah, no, pero no está tan mal, está casi, casi, algo así lo veo. Entonces, ahí ya te invade la emoción y lo que un consultor es no dejarse llevar por sus emociones o decir o pensar que va a lastimar, se podría decir, los sentimientos de la otra persona. Excelente, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? U otro aspecto de repente, u otro ejemplo que les voy planteando de repente. Un consultor que llega a una organización cliente de repente al que lo ha contratado y de repente, ¿no? Se encuentra con, no sé, la secretaria o alguna directora o algún director
que de repente genere una empatía, posterior a esta empatía, de repente una relación mucho más emocional, sentimental, y ahí no puede haber vínculos de, por ejemplo, relaciones entre parejas, por ejemplo, ¿no? El consultor tiene que ser una persona impecable en la que no puede de repente ir y generar este tipo de situaciones, ¿no? Es más, incluso no solamente como consultor se dan estos hechos o estas situaciones. Les pregunto, a ver, de repente ustedes ya tienen el conocimiento, de repente ya tienen el dato, la información. ¿Será que una pareja de esposos, ¿no? Ya casados oficialmente, puede trabajar en una misma empresa? ¿O de repente un padre y un hijo en una misma empresa? ¿O cuál será el grado de parentesco, el grado de situación en la que en una organización se tenga que tener un vínculo de repente distinto? ¿Alguien tiene esa información? ¿Alguien tiene ese dato, esa respuesta? Jóvenes, señoritas. Creo que Licenciado, perdón, ¿puedes repetir la pregunta de vuelta? No la entendí muy bien. Ya, muy bien. Vamos a reiterar. En cualquier organización, tanto pública como privada, ¿hay la posibilidad de que pueda trabajar una pareja, así un matrimonio, un esposo y una esposa, de repente, en esa misma organización? Licenciado, a lo que yo he visto, ¿no? La cámara. Adelante. No se puede trabajar ni... Ay, yo tengo el caso de mi papá, ¿no? Con mi mamá, justamente cuando se empezaron a conocer, creo que trabajaban en la alcaldía. Y en el momento que se casaron, automáticamente mi mamá ya, ya no pudo trabajar en la alcaldía. Uno de los dos tenía que retirarse. Muy bien, señorita Marvel. Ujú. Adelante, Es, por favor. Licenciado, buenos días. Adelante, por favor, compañera. Bueno, licenciado, de igual manera, ¿no? Anteriormente yo estaba trabajando en una entidad privada y se ha visto casos, ¿no? Donde justamente a veces uno conoce a la pareja en el trabajo y demás. Entonces, hay esa normativa donde en el momento de que la pareja, por más de que, bueno, se casen, uno de los dos tiene que renunciar, lamentablemente, ¿no? Obviamente, he visto casos también donde las parejas viven juntas, forman su familia y demás, pero en el momento que ellos decidan casarse formalmente, entonces se ven obligados a que uno de los dos renuncie justamente. Ahora, también he visto casos muy excepcionales en el que, por ejemplo, no sé, la esposa tiene un cargo jerárquico muy alto, es gerente de recursos humanos y el esposo es, no sé, gerente del área de finanzas y ambos son parte fundamental de la empresa y tienen obviamente, ¿no? El conocimiento y el rango y demás. Entonces, excepcionalmente he visto de que sí pueden estar trabajando. Eso he visto en la empresa privada, ¿no? Donde yo estaba trabajando, pero casos muy, muy excepcionales. Pero después, cualquier otra persona, otro rango y demás, que no sea tan indispensable, entonces se ven obligados a que uno de los dos renuncie, lamentablemente. Muchas gracias, señorita Andreina. Muy gentil, muy importante el tema de la participación con esta orientación. Pero a ver, todo esto también está de acuerdo a la Ley General del Trabajo y al Estatuto del Funcionario Público, por si acaso, ¿no? Por favor, nuestra compañera o nuestros compañeros que de repente todavía siguen con la participación. Sí, Alejandro, Johnny, adelante. ok. Bueno, hasta donde sabía, en las empresas privadas, sí pueden trabajar. Bueno, generalmente en Bolivia,
se trabaja con estas, con organizaciones familiares, ¿no? Donde trabajan los padres, los hijos. Suele ser así en organizaciones, bueno, en empresas privadas. Yo sabía que en el caso de las entidades públicas ya era diferente y ahora estaba buscando hasta qué grado de parentesco se podía trabajar en una institución pública. Y según el Estatuto del funcionario público decía que no podrían participar hasta que, si tienen un grado de parentesco, hasta el tercer grado de consanguinidad. Y, o sea, tiene que evitarse ese grado de consanguinidad para que puedan trabajar en una institución pública. Eso, Lick. Muchas gracias, señorita Alejandra. Sí, excelente. Miren, cómo ustedes de repente a partir de estas teorías que vamos pasando ya también van indagando, van investigando y ahí sale el tema del Estatuto del Funcionario Público, la Ley General del Trabajo, por si acaso, no permite que trabajen relaciones de parentesco en una organización, por si acaso, ¿no? En las empresas privadas, por si acaso. Calizaya, Johnny, para concluir, por favor. Gracias, licenciado. Buenos días. Como estábamos diciendo, evidentemente no se permite que haya trabajadores con relación de parentesco, pero sin embargo, como han dicho mis compañeros en Bolivia, pues hay casos, ¿no? Hay ciertos casos. Y un caso que me llamó la atención es de la empresa Sofía, en donde obviamente los dueños permiten que sus hijos puedan ocupar cargos, ¿no? En altos rangos, digamos, y todos, es como si casi toda su familia estuviera trabajando ahí, ¿no? Y entonces esto también en cierto modo puede afectar al gobierno corporativo de la empresa, ¿no? Y tenía una pregunta, licenciado. Hemos hablado de la independencia del el consultor tiene, ¿no? Para con la organización cliente. Mi pregunta era, o sea, hemos visto que esta independencia es benéfica, ¿no? Pero ¿existe un caso en que esta independencia del consultor pueda no ser tan beneficiosa? O sea, ¿o existe algún caso o no existe? ¿O en qué momento, digamos, esta independencia puede, en vez de beneficiar, perjudicar a la organización cliente, licenciado, en todos sus aspectos? Muchas gracias, Johnny. Y muy fortalecedor de repente su respuesta referente a la independencia emocional relacionada al parentesco. Oye, el caso incluso de Sofía que nos brindaba. Sí, yo también tengo alguna relación, alguna información de la empresa Sofía, que obviamente en muchas ocasiones al hacer servicios, al hacer investigaciones, ¿no? Se generan este tipo de indagaciones. Pero a ver, respecto a la independencia, a la consulta que planteas, John, para las empresas, organizaciones, para los clientes, de repente tendría que analizarse cuidadosamente, meticulosamente, el hecho de contratar a un consultor. Y este consultor tiene que tener pues todas las cualidades, características, particularidades en su desarrollo profesional. Y ninguna de estas, de repente, independencias deberían generar una situación negativa, una situación adversa en la organización cliente, ¿no? Puesto que el consultor llega a la organización para brindar respuestas, para dar soluciones, para orientar mejor en la experiencia que ha tenido seguramente en alguna otra organización. Ojo, el consultor es consultor también por la experiencia que ha tenido durante el desempeño de su formación, el desempeño de su trabajo a través de la experiencia, ¿no? Ha hecho una consultoría en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, y de repente ya va conociendo las particularidades de estos otros lugares. Pero no quiere decir que el conocer esta particularidad de estas organizaciones
la va a implementar o la va a sugerir en otra organización. Porque también un aspecto fundamental es que todas las organizaciones tienen una cierta semejanza, pero también son todas muy distintas. Y el ejemplo que siempre les doy es, por ejemplo, tenemos 3 compañías de telecomunicaciones: Entel, Nuevatel y Telecel. Ahí ya cada uno de nosotros sabe, por ejemplo, Tigo, Viva y Entel. Todas no tienen el mismo número de empleados, la misma estructura, los mismos servicios que brindan, ¿no? U otro tipo de aspectos seguramente. Entonces, todo eso tiene que el consultor ver en una potencialidad para las organizaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a concluir hasta ahí, por favor, todo lo de la independencia de los consultores, y vamos a continuar la siguiente clase. Ya nos falta muy poco para poder concluir este tema. Vamos a avanzar un capítulo más y vamos a dar el primer examen parcial. El primer examen parcial, por si acaso, va a ser de forma presencial. Entonces vayan preparándose para el desarrollo de esta prueba. Muchas gracias. Tengan todos ustedes un excelente resto de jornada, un muy buen inicio de semana. Nos vemos la próxima clase. Muy buen día. Que le vaya bien, Vic. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, señorita. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Muchas gracias.